Diálogos de Cosmovisión presentan Apologética Provida, una guía para defender y rescatar vidas. Capítulo 2. La narrativa de lo sagrado de la vida. 2 minutos para la medianoche. Las manos que amenazan condenación. 2 minutos para la medianoche. Para matar al no nacido en el útero. Iron Maiden. Hoy día, muchos ideólogos se ofenden cuando no son incluidos dentro de la escena política u otro tipo de derecho al que apelen. La mayoría dicen tener dignidad, pero ¿de dónde proviene ese sentido de dignidad? Cuando alguien dice que matar está mal, ¿por qué está mal? Lo cierto es que la mayoría que niega la dignidad humana, fundamentada en la imagen de Dios, toman prestado los valores bíblicos para crear un caso a su favor. Por ejemplo, alguien dice que matar está mal y que el capo Pablo Escobar actuaba mal asesinando injustamente. No obstante, la misma persona va a decir que el asunto del aborto no es asesinar, sino cuestión de preferencia, negando una ley absoluta universal, que es lo que le hace condenable a personajes como este. Un conflicto similar surgió al juzgar a los soldados nazi al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Bajo qué ley juzgarlos si estaban solo recibiendo órdenes? Una ley universal es necesaria. Es aquí donde se ha buscado separar matar de abortar. Hubo un tiempo donde el pensamiento colectivo de la cultura entendía que el aborto es igual a matar. Pero eso ha cambiado, gracias a un plan estratégico bien pensado que modificaría el lenguaje y en consecuencia el pensamiento. A eso le han llamado gimnasia semántica. En el año 1970, el doctor Malcolm Watts fue el autor de una declaración publicada en la Asociación de Médicos de California, donde con honestidad desnuda reconoce la necesidad de subvertir los valores cristianos introduciendo lo que él mismo llama la gimnasia semántica. Esto es importante al ser conscientes del uso del lenguaje. Él escribe: la ética occidental tradicional ha siempre puesto gran énfasis en el valor intrínseco e igual de toda vida humana, independientemente de su etapa o condición. Esta ética tenía la bendición de la herencia judeocristiana y ha sido la base para la mayoría de nuestras leyes. Esta ética tradicional claramente sigue siendo dominante, pero hay mucho que sugiere que está siendo erosionada hasta el núcleo. Ya que la antigua ética no ha sido completamente desplazada, ha sido necesario separar la idea del aborto de la idea de matar, lo cual continúa siendo socialmente aborrecible. La misma gimnasia semántica es un requisito para racionalizar el aborto como cualquier otra cosa que no sea quitar una vida humana. Este tipo de subterfugio esquizofrénico es necesario, y cierro la cita. Nótese que desde hace más de 4 décadas, una élite médica ya era consciente de que era necesario modificar el lenguaje con el objetivo de educar la mente y con el tiempo hacer el aborto algo aceptable. Así se ha intercambiado la idea del valor intrínseco por la del valor relativo, la santidad de la vida por la calidad de la vida humana. El asunto no es tomar la evidencia científica para que ésta dicte la ética y las leyes. Todo lo contrario, esto es ignorar la ciencia y ahogarla con eufemismos. El proceso decadente de la gimnasia semántica podría entenderse de la siguiente manera. Número 1. El ser humano es dignificado gracias a la imagen de Dios que porta. 2. El ser humano es deshumanizado cuando se tiene por menos que humano, subhumano. Como dice una filósofa, los seres humanos defectuosos que no tengan capacidad mental apreciable no son personas. Número 3. Después es demonizado, con el adjetivo de parásito, coágulo de sangre, tumor, puñado de células.
¿Y qué muestra el cine con los monstruos, aliens y demonios? Una necesidad de destruirlos heroicamente. El afamado doctor Bernard Nathanson, 1926 a 2011, quien fue uno de los pioneros en la ingeniería de deshumanizar al niño no nacido y cuyos resultados superaron sus expectativas, admitió: soy personalmente responsable de alrededor de 75,000 abortos. Pero una de las cosas que comenzó a cambiar su forma de pensar respecto al aborto fue cuando a mediados de los años 70 le entregan un dispositivo para realizar ecografías. Esto le dio una ventana al útero, lo cual fue revelador para él, pues pudo ver la humanidad del no nacido. Él mismo afirmó: desde entonces uno podía ver a esa persona dentro del vientre desde el mismo principio, estudiarlo, medirlo, pesarlo, cuidarlo, tratarlo y diagnosticarlo. En esencia, se convirtió en un segundo paciente. Ahora, un paciente es una persona, así que básicamente yo ya estaba tratando con dos personas, en lugar de una que lleva dentro un bulto o trozo de carne. Ahí es cuando comencé a dudar sobre la aceptabilidad ética del aborto por demanda. Nathanson solo necesitaba confirmar si el no nacido es una persona humana o no lo es. Eso fue para él evidencia suficiente. Su conclusión inevitable fue que si el no nacido es un ser humano, éste tiene derechos inalienables y por tanto es injusto quitarle la vida antes de nacer. El ultrasonido. La tecnología ha sido uno de los mayores logros de la humanidad, inventado por el doctor Ian Donald en Escocia. Hace 40 años era imposible mirar dentro del cuerpo de un ser humano, incluido el vientre de una mujer, para ver el fruto de su concepción. Podríamos decir que en la historia de la humanidad esto siempre fue un misterio. El mismo sabio Salomón en su libro de Eclesiastés dice: tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Eclesiastés 11:5. También el rey David, en su muy conocido Salmo 139, exclama: tus ojos vieron mi sustancia, y luego fueron formadas todas aquellas cosas que estaban escritas. Como adelantándose a la ciencia de la embriología y al lenguaje del ADN. La tecnología del ultrasonido ha permitido que personal técnico y médico pueda ver qué sucede dentro del cuerpo humano cuando una mujer queda en embarazo. Ahora, el ecógrafo o ultrasonido no es una invención que se limita para examinar a mujeres embarazadas. Un ejemplo sería evaluar cómo se encuentran los huesos de las personas. Por medio de un ultrasonido en el talón de nuestros pies, es posible diagnosticar osteoporosis u osteopenia. Esto le permite al médico tratar a la persona que tiene problemas en los huesos. De manera similar, un técnico o médico, al aplicar el gel necesario sobre el vientre de la mujer en gestación, puede emplear el ecógrafo, el cual, enviando las sondas, puede transmitir en una pantalla lo que hay dentro de una mujer y, de hecho, ver cuál sexo será al nacer, niño o niña. Como consecuencia, el ultrasonido cambia totalmente la mentalidad acerca de la humanidad del no nacido. Es innegable. Como resultado, si es posible apreciar qué sexo tiene el feto, entonces sería ridículo afirmar que la mujer que defiende el aborto solo se quitará un trozo de tejido. Si admitimos que el feto es parte del cuerpo de la mujer, entonces la mujer tendría 2 cabezas, 2 órganos genitales, 4 manos y 4 pies. Tendemos a proteger lo que más amamos. El ultrasonido nos ayuda a pensar más claramente y a reaccionar de la misma manera que actuaríamos si estuviéramos mirando a un niño de 2 años en una pantalla de una cámara de vigilancia. Si vemos que alguien viene a él con un cuchillo, de inmediato corremos a ayudar en su defensa. El problema es que cuando muchas mujeres acuden a practicarse el aborto, no se les ofrece el ultrasonido, pues de ver qué tienen dentro, se arrepentirían.
el 75% de las mujeres eligen continuar con el embarazo después de la ecografía. Ver al bebé por medio de la ecografía incrementa significativamente el apego materno-fetal. El ultrasonido tiene la habilidad de aclarar pensamientos y sentimientos que son borrosos acerca del no nacido y convertirlos en una realidad concreta. La historia de tu vida. Primero, es importante que sepas que algunas cosas relacionadas con la humanidad del no nacido superan el razonamiento lógico, es decir, la dignidad humana y el derecho a la vida desde la concepción no depende de leyes terrenales, sino de Dios mismo, de quien procede toda verdad. Es por eso que nosotros enseñamos que cada ser humano posee un valor intrínseco en lugar de uno relativo. Esta es una consecuencia de ser hechos en la imagen de Dios, como dice Génesis 1:27. Como resultado, no hay diferencias relevantes entre el embrión que una vez fuiste, el joven adulto o anciano que eres hoy día. Nada quita el amor y protección divina de ti, y no hay nada que indique que debemos nosotros quitar ese amor y protección de nuestro prójimo. Por eso David se veía como David siendo un embrión, y al mismo momento de escribir el Salmo, él era la misma persona en cada etapa. Moisés en Génesis relata la historia de Caín como el primer homicida de la historia, pero su historia como ser humano, incluida la crónica de sus hechos, no comenzó en su niñez o juventud, sino en la concepción. Conoció a Adán, a su mujer Eva, y concibió a Caín. Génesis 4:1. Moisés, como profeta, comunica los pensamientos de Dios y Dios ve a Caín como Caín desde el momento de la concepción. Lo mismo sucede a Job en medio de sus tragedias. Perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Job 3:3. Otros pasajes bíblicos que aluden a la personalidad del no nacido son los siguientes. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Génesis 25, 21 al 22. Si es hijo, arrójenlo al río. Éxodo 1:16. Incluso Faraón sabía que era un hijo, no una cosa. A esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Jueces 3:3. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo. Segundo de Reyes 4:17. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Lucas 1:31. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Lucas 1:41. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz. Hebreos 11. Tinta nos faltaría para la evidencia de la fórmula bíblica, concebir y dar a luz un hijo. Cuando María se encuentra con Elizabeth, Jesús muy probablemente aún no se había implantado en el útero. Por tanto, el nivel de desarrollo y la ubicación no determinan nuestra humanidad. Por otro lado, una de las maldiciones y castigos que el Señor envía sobre Israel por violar su pacto es precisamente la cancelación de su facultad para fructificar. La gloria de Efraín se escapará como las aves, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Dale matrices que aborten y pechos sin leche. Oseas 9, 11 y 14. Posiblemente no vayas a citar la Biblia con tus oponentes seculares, pero no te restrinjas. Como puedes ver, estas deducciones lógicas son de peso histórico científico. Además, necesitas saber que tu libro más importante afirma categóricamente que Dios ve a las personas como tal desde el instante de la concepción.
Es bueno, sin embargo, tener iniciativa de citar la Biblia, al menos de una manera académica, para atraer la atención de tu público. En ocasiones les interesará saber cómo pensaban las culturas antiguas y cómo sus cosmologías veían al ser humano, pero depende del momento, audiencia y tu intuición. Dos visiones del valor de la vida humana. Como ya hemos mencionado, la Biblia no explica literalmente qué es la imagen de Dios, pero ya sabemos que este concepto es lo que ha fundamentado histórica y legalmente los derechos humanos. No obstante, con el propósito de justificar fines utilitarios, teóricos han intentado articular razones que tratan de definir qué es un ser humano. Cuando se vuelve persona y por tanto, a partir de qué momento en el tiempo y espacio tiene derecho a vivir. La primera visión es llamada sustancialista y la segunda funcionalista. La visión sustancialista. Esta perspectiva equipara como sinónimos los conceptos de persona y ser humano, ya que define a la persona como un ser sustancial de naturaleza racional, basado en la definición clásica de persona establecida por Boecio. Esencialmente, para esta visión de la dignidad humana, es lo mismo ser humano y una persona. No se puede ser persona sin ser humano y viceversa. Creo que esta definición está en armonía con la Biblia. Dios trata al ser concebido como una persona tal cual lo trataría cuando es adulto nacido. No existe evidencia bíblica de que el embrión se convertirá en un ser humano, pues ya lo es. Las escrituras jamás distinguen entre humano y persona. Para Dios un humano es una persona y una persona es un humano. Graciela Elena Moya de Argentina en el libro Aborto de la A a la Z comenta: desde las etapas muy tempranas de la vida del ser humano, embrionaria y fetal, es el mismo individuo concreto, dotado de naturaleza ontológica única y propia, debido a que los seres sustanciales son ontológicamente primero que sus partes o capacidades. El ser humano desde el momento de su concepción tiene naturaleza humana, porque pertenece a la especie humana, siendo por lo tanto una persona humana, y cierro la cita. Esto significa que no somos seres humanos con derecho a vivir solo por las capacidades o facultades que se nos otorgan y desarrollan durante la gestación y al nacer. Tampoco somos seres humanos con dignidad porque seamos superiores o más capaces que los animales. La ontología es el estudio del ser. De ahí que no podemos ser y no ser al mismo tiempo y en la misma relación. La ley de la no contradicción es ineludible. No importa cuánta fuerza mental alguien invierta para creer y luego argumentar que el feto no es ni persona ni humano. Si la evidencia muestra lo que es, entonces no importa. También al contrario, no importa cuánta fuerza mental alguien ponga para que el feto sea una persona, si no lo es. Al final no importa, porque él o ella no pueden ser un ser humano y a la vez no serlo en el mismo sentido y en la misma relación. El aborto es el sello del relativismo y el subjetivismo. El aborto es central a esta cosmovisión. Es el pegamento práctico que las mantiene juntas. Alan Bloom, en su libro La estrechez de la mente americana, cómo la educación superior le ha fallado a la democracia y ha empobrecido las almas de los estudiantes hoy, en el año 1987 ya afirmaba: hay una cosa de la que todo profesor ha de tener certeza. Casi todo estudiante que ingresa a la universidad cree o dice que cree que la verdad es relativa. Y cierro la cita. Como consecuencia, alguien puede decir acerca del no nacido: para mí no es un ser humano. El problema es que esa afirmación es autorrefutable, pues ¿será también relativa o absoluto? Lo peor es que el discurso pro aborto dice que al no nacido es un ser humano solo si la madre así lo cree. Una vez, después de una charla a estudiantes en un colegio cristiano en Argentina, una joven se me acerca y dice: no creo en lo que dices porque para mí no existe nada que sea absoluto. Mi respuesta fue:
y lo que dices es un absoluto. La banda de heavy metal Iron Maiden tiene una canción llamada 2 minutos para la medianoche, cuyas letras, llenas de simbología sangrienta, inspirada en la Segunda Guerra Mundial, dicen en su coro: 2 minutos para la medianoche, las manos que amenazan condenación, 2 minutos para la medianoche, para asesinar al no nacido en el útero. Al escuchar esta canción no evito reflexionar en el potencial del ser humano para hacer el mal, en la adicción que puede causar el matar, en las manos del médico que amenazan con condenación al bebé por nacer sin un debido proceso. Es como una cuenta regresiva para morir antes de nacer. Es difícil saber las convicciones pro vida de los compositores, pero no es difícil ver un aire de protesta en la letra. Bien declaró el salmista: el Señor aborrece al hombre sanguinario. Salmo 5:6. Visión funcionalista. Para esta forma de ver el valor humano, los seres humanos son valiosos y tienen derechos humanos solo cuando demuestran ciertas propiedades o capacidades. En otras palabras, para esta definición, los seres humanos no son necesariamente personas, sino que hay un punto en el tiempo y espacio en que ese ser humano concebido llegará a ser persona. Precisamente este es el punto clave de la sentencia de Roe contra Wade en el año 1973. El punto de viabilidad que a su vez se argumentó es el elemento de interés convincente para el Estado. En otras palabras, si el feto no es viable, al Estado no le interesa. Si el ser humano es viable para que viva después del primer trimestre de gestación, entonces puede ser considerado una persona con derecho a vivir. Pero si este ser humano trae problemas físicos de formación, entonces no es viable y no puede ser considerado una persona. Esta es una visión utilitaria, es decir, valora al ser humano basándose en lo útil que puede ser para la sociedad. Pues si un bebé tiene enfermedades o sufre por carencia de partes del cuerpo o habilidades mentales, entonces no será útil para la sociedad y en lugar de eso será una carga para sus padres y los demás. Por lo tanto, según esta visión, lo más compasivo, incluso heroico, es impedir que nazca para que no sufra. Pero ¿quién puede presumir del futuro y de la utilidad o no utilidad de una persona? Si el valor humano se basa en las capacidades actuales, entonces cuando esas capacidades están subdesarrolladas o disminuidas, el valor se ve disminuido. Si la imagen de Dios se refiere a las capacidades actuales, entonces cuando esas capacidades disminuyan, la imagen de Dios se verá disminuida. Es por eso que la idea de que la imagen de Dios se basa en que somos diferentes a los animales es defectuosa y guía hacia la deshumanización, lo cual justifica prácticas como el congelamiento de embriones para futuro uso o investigación, congelados en el tiempo y espacio. La perspectiva de la sustancia de la vida humana produce derechos de protección y obras de misericordia para que aquellos con capacidades disminuidas. La perspectiva funcional de la vida humana produce un tratamiento negligente y opresivo sobre los seres humanos con capacidades disminuidas. En la cosmovisión cristiana, los niños son niños, ya sea que estén dentro del útero o en su casa. El ambiente no determina el valor humano más que la estatura, tamaño, nivel de desarrollo, ni tampoco el nivel de dependencia. Cuando una mujer dice voy a tener un bebé, está expresando la visión divina de las cosas. Ya es madre. ¿Te ha gustado este contenido? Ya sea que estés mirando por YouTube o por Spotify o Apple Podcast, por favor suscríbete, dale me gusta, comparte, deja tus comentarios, ya que desafortunadamente la mayoría de los que ven mi contenido no están suscritos. Así que no cuesta nada, dale suscribir, es completamente gratis. Comenta, déjamelo saber. Esto es Anderson Ocampo, Cosmovisión, Pensamiento Crítico.